El presidente Barack Obama, cuando estuvo en su última campaña, antes de ser reelegido, esgrimió como bandera principal de su plan de gobierno la reforma migratoria. Prometió que iba a presentar al Congreso un proyecto por el cual se les iba a abrir la puerta a una regularización de su estatus migratorio a 11 millones de personas sin papeles, a 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos. La mayor parte de ellos son hispanos y hay que tener en cuenta que el 63% de los hispanos que hay en Estados Unidos son de origen mexicano o son mexicanos. Bueno, resulta que eso no ha sido así. El presidente Obama ha incumplido reiteradamente, incluso en su gobierno anterior, cuando tuvo mayorías en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara, tampoco logró impulsar la reforma migratoria. Pues bien, en el fin de semana el presidente Obama, o el viernes, hizo saber que él no piensa presentar o no piensa tomar medidas, incluso a través de órdenes ejecutivas, con respecto a la migración o a estos asuntos de inmigración, sino únicamente después de las elecciones del 4 de noviembre. Este 4 de noviembre se elige la totalidad de la Cámara, es decir, los 435 escaños de la Cámara y un tercio de los escaños del Senado. En la Cámara hay mayoría de la oposición republicana, en el Senado hay mayoría de los demócratas. Y argumenta Obama y argumentan algunos miembros del Partido Demócrata que es mejor que el presidente no tome medidas antes de los comicios del 4 de noviembre, sino que lo haga después. ¿Es eso verdad o aquí Obama está incumpliendo una vez más todo eso que prometió? Bueno, sí, hay que recordar que justamente su última promesa fue hecha en junio 30, cuando la incapacidad de demócratas y republicanos de llegar a algún tipo de acuerdo para solventar la crisis de los niños migrantes centroamericanos, el presidente salió a la luz pública y dijo abiertamente: voy a tomar una acción ejecutiva y va a ser pronto, obviamente hablando antes de los comicios, de tal manera que el público tuviera las cartas sobre la mesa y tomara una decisión. Todavía 2 días antes de que la Casa Blanca anunciara que se posponía este anuncio, el presidente dijo desde Gales que sería muy pronto el anuncio. Evidentemente había una gran expectativa de los grupos que lo han estado apoyando, la comunidad hispana que votó en números sin precedentes por su reelección y elección, ¿no? En 2 periodos y ciclos electorales, de tal manera que esta decisión que toma él es muy decepcionante para la gran comunidad de inmigrantes, ¿no? En una entrevista que el fin de semana con Meet the Press, él explicó en lo que podríamos describir como un Putin, esta idea de describir la realidad de una manera totalmente distinta como la ve el resto del mundo, ¿no? Que obedecía a la política que generó el cambio por la crisis de los niños migrantes. Lo cual realmente a mí, como dice el paisano argentino ilustre de Paula, me rebasa, Jorge Luis Borges, ¿no? Es decir, si algo pudo haber puesto en la mesa el tema de los niños migrantes centroamericanos en una clase política seria, hubiera sido decir: esta crisis habla de la urgencia y la necesidad imperiosa de una solución humanitaria, social, a los niños migrantes y a muchos otros problemas de migración. Y sin embargo estamos viendo que no es así. La realidad, como tú dices, tiene que ver más con el contexto electoral. Los republicanos están a 6 escaños de obtener el control del Senado. Sabemos que varios senadores demócratas, especialmente Mark Pryor de Arkansas, Kay Hagan de Carolina del Norte, incluso el superliberal Al Franken de Minnesota, le pidieron al presidente parar sus caballos, que no lo hicieras antes de las elecciones, porque podrían usarlos sus contendientes republicanos como munición política, lo cual era evidentemente lógico. Lo cual a mí me lleva a la pregunta: ¿no pudo haberlo explicado en esos términos el presidente? ¿Quieren ustedes que los republicanos controlen el Senado y entonces controlen también la Cámara Baja y la reforma migratoria no se pueda lograr quizás hasta después del 2016 o más allá? No, sin embargo, viene nuevamente esta cortina de humo, me parece, ¿no? En la cual no se da una explicación muy clara. Eso tiene enfurecidos a todos los líderes y activistas migratorios. Probablemente va a tener una repercusión electoral en 2016. No lo creo en las elecciones intermedias porque el cálculo fue muy claro. El electorado hispano es muy reducido en los estados donde están en juego las senadurías y por lo tanto no hay ningún problema inminente. Sin embargo, bueno, pues un incumplimiento más. ¿Qué porcentaje de hispanos votaron por Barack Obama en las últimas elecciones? Casi el 70%, comparado con 20 y tantos por ciento, 23% para Mitt Romney. Evidentemente la comunidad está muy molesta por esta actitud del presidente. Los operadores políticos de la Casa Blanca dijeron el fin de semana en corto que bueno, ellos van a ver que el presidente va a cumplir de las elecciones. Ya no hay muchas expectativas realmente. Tendría que ser un anuncio realmente muy ambicioso que abarque a un gran número de personas de tal manera que cambie los principios, como el propio Luis Gutiérrez lo decía, ¿no? Parece ser que por al azar de ganar una elección, bueno, se pueden perder los principios en el camino.
Quiere todo esto decir, Paula, entonces, que al presidente Barack Obama y al Partido Demócrata le importan más 2 senadores o 3 senadores que 11 millones de personas sin papel. Bueno, parece que la cuestión es así, ¿eh? Yo siempre digo que los políticos argentinos tienen una mirada muy corta, de corto plazo, y lo único que miran son las elecciones que tienen adelante suyo y no miran un poco más allá, ¿no? Como estadistas. Creo que en este caso Obama se está comportando un poco como muchos políticos que nosotros conocemos, ¿no? Mirando solamente en el corto plazo y en el beneficio electoral. Evidentemente él está sometido a 2 presiones, ¿no? Por un lado muy fuerte de los activistas, a la vez, por supuesto los hispanos es un grupo muy importante como grupo electoral, pero también los políticos demócratas. Hay quien dice, digo en defensa de Obama de alguna manera, que si Obama introducía este tema antes de las elecciones y después perdía, como probablemente suceda, ¿no? Porque las elecciones con hispanos o sin hispanos, la verdad que las tiene complicadas en noviembre, después iba a como acusarse, como culparse al tema de la inmigración como el gran motivo de la derrota electoral y después no lo iba a poder plantear más adelante. Eso es una de las cosas que se barajaba. Vamos a ver si es cierto, pero la verdad que le queda muy poco tiempo a Obama para realmente introducir este tema, y menos con una Cámara que puede ser absolutamente contraria en el próximo periodo. ¿Está haciendo Obama lo correcto o se está pegando un tiro en el pie? No, yo creo que este país no se acostumbra a tener un presidente de cabeza fría, donde prima el cálculo político a la popularidad inmediata. Obama tiene elecciones en 2 meses, no son en 2 años. Y lo que definitivamente no quiso fue darle un regalo al Partido Republicano que podría unirse alrededor de esta causa antimigración si llegara Obama a hacer el anuncio esta semana. Y que diría entonces que el presidente es un dictador y que se está pasando por encima de las instituciones, y sería el eslogan de campaña ideal para los republicanos. La prueba de eso es que tan bravos como los hispanos están los republicanos con esta decisión, y eso sí definitivamente es un cinismo de gran envergadura. Entonces, lo que yo pienso, y si uno pensando realmente, ¿qué diría un asesor de Obama en este momento? Le diría, espérese 60 días, espérese y no ponga en riesgo las elecciones que ya de por sí son vulnerables para el Partido Demócrata, y más bien, como él mismo ha dicho, trate de establecer unas medidas sostenibles después del 3 de noviembre, o cumpla a corto plazo para no enojar a los hispanos, y después entonces sea responsable de una derrota más grande de la que va a sufrir en el Senado. Yo creo que el presidente ha tomado la versión de la cabeza fría, y creo que el Estados Unidos y la comunidad hispana no se lo perdonan.